Bueno, estamos en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles y habíamos comentado hasta el versículo 22. O sea que podemos ya buscar los textos. El día pasado, si se acuerdan, terminamos el segundo viaje. Vimos cómo San Pablo finalmente llega nuevamente a Antioquía, de donde siempre hemos visto que sale sus viajes apostólicos, o quizá le podríamos llamar viajes misioneros, ¿no? Por consiguiente, el día pasado lo dejamos ya en Antioquía. Se trata de Antioquía de Siria. Bueno, pues leamos el versículo 23. Después de pasar allí algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer a todos los discípulos. Por lo tanto, veamos la actitud de San Pablo. Se queda un tiempo, seguramente no mucho, en Antioquía, descansando, comunicando a los cristianos de aquella comunidad toda su experiencia que ha tenido en este segundo viaje, pero enseguida empieza su tercer viaje apostólico. En este tercer viaje apostólico, San Lucas no nos dice quién acompaña a San Pablo. Podemos saber, pues por lo que se dirá en las cartas que él escribe en este viaje y en el mismo libro de los Hechos, encontraremos que en un momento dado está Timoteo, le acompaña incluso Tito y algunos otros que ya ahí veremos que irá surgiendo, ¿no?, a lo largo del relato. Estamos, por lo tanto, diríamos alrededor entre el año 53 y 58. Es cuando se inicia este tercer viaje de San Pablo. Y San Lucas, si se han fijado, nos dice que pasa desde Antioquía, no embarca como hizo con el primer viaje, sino que como hizo con el segundo, lo hace a pie. Por lo tanto, va hacia el norte y va atravesando, nos dice, el país de Galacia y de Frigia. Y por estos lugares donde va a ir pasando, lo que irá será confirmando en la fe a las comunidades cristianas que ha formado anteriormente. Es decir, vemos la importancia que da San Pablo a la formación a fondo. Ha habido muchas conversiones, se han formado comunidades, se han organizado estas comunidades, pero San Pablo nos dirá en la carta a los romanos que hemos de ir transformando nuestra mente para dejar el pensamiento propio de mundano que tenemos pues antes de una conversión, y ese proceso se va haciendo poco a poco. A medida que vamos conociendo mejor, digamos, intelectualmente el mensaje, pero también a medida que vamos viviendo más de acuerdo con ese mensaje. Hay, por lo tanto, un proceso de crecimiento. Y San Pablo pone mucho interés en ayudar a ese crecimiento, porque solo en la medida que se ha llegado a una cierta madurez espiritual, hay garantía, siempre somos libres y podemos fallar, pero hay garantía de fidelidad y de perseverancia. Y esto es muy importante a nivel personal nuestro, de ir creciendo cada vez más en el conocimiento de Jesucristo, y también a nivel de la formación de otras personas. Hay que ayudarles a que crezcan. Y en ese proceso de crecimiento pues hay que tener paciencia de que habrá fallos, porque el crecimiento es de menos a más, ¿no? Por lo tanto, de menos perfección a más perfección, de menos conocimientos a más conocimientos. Y San Pablo, insisto, tiene mucho interés en que esto sea así, colaborar él para que se produzca este crecimiento. Entonces, pasando por estos países, finalmente San Pablo llega a Éfeso, que veremos será el centro de este tercer viaje apostólico. Básicamente se centra en su actividad en la ciudad de Éfeso, que enseguida vamos a ver. Pero San Lucas, después de darnos este rápido pincelada de este inicio de viaje de San Pablo, ahora se va a centrar como con un paréntesis en la figura de un personaje también interesante, que es Apolo. Leamos los versículos de este capítulo 18, 24 al 26.
Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle Aquila y Priscila le tomaron consigo y le explicaron con más exactitud el camino. O sea, fijémonos, aquí tenemos un episodio muy interesante. Se trata de Apolo. Apolo es, digamos, el nombre breve de Apolonio. ¿Y qué se nos dice de este hombre? Se nos dice que es un hombre bien instruido en la Sagrada Escritura. Pertenecía a la comunidad judía de Alejandría. Una comunidad que se sabe que era, digamos, se han encontrado una biblioteca muy bien surtida y era característico de las personas cultas de Alejandría, pues que tenían un gran conocimiento, una gran erudición también, ¿eh? Y este hombre, judío erudito de Alejandría, pero además fijémonos que de entrada, cuando llega a Éfeso, lo toman por cristiano, lo confunden con un cristiano, porque dice que hablaba con entusiasmo y con fuerza, quiere decir con argumentos sólidos de Jesús, como que era el Mesías. Pero sin embargo, ¿se han fijado si realmente habían conocido a Jesús? No. Solo había escuchado a Juan Bautista. Es un caso muy interesante para ver hasta dónde llegó el apostolado, el trabajo evangelizador de Juan Bautista. Y con qué claridad hablaba de Jesús, que era el Mesías. Recordemos que San Juan nos dirá, San Juan el Evangelista, que Juan Bautista decía claramente que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús es el Hijo de Dios. Él dirá, yo lo he visto cómo el Espíritu Santo bajaba sobre él y doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Por lo tanto, él daba testimonio de esto y convencía, y por lo tanto nos encontramos aquí con este hombre, Apolo, que había escuchado a Juan Bautista, que, digamos, lo que había oído de Juan Bautista y el conocimiento que él tenía de la Sagrada Escritura le había convencido de que efectivamente Jesús era el Mesías, pero no había escuchado a Jesús, no había escuchado a ningún apóstol, diríamos, no había escuchado a ningún cristiano todavía. ¿Y quién se da cuenta de que a Apolo le falta algo? Que es otro detalle muy importante. Fijémonos que quien se da cuenta es este matrimonio que ya habíamos encontrado en Corinto, que es que Pablo estuvo en casa de ellos. Estos matrimonios, Priscila y Aquila, por lo tanto laicos, que conocían bien el cristianismo y que son los que se dan cuenta de que Apolo no conoce bien, no está bien enterado del mensaje cristiano. Y por tanto, fijémonos con qué seguridad y con qué interés cogen aparte a Apolo y le instruyen a fondo sobre el cristianismo. Tenemos, por lo tanto, fijémonos aquí, un apostolado eficacísimo de los laicos. Y por su parte, Apolo, que era un hombre sin duda alguna más instruido que Priscila y Aquila, se dejan enseñar por Priscila y Aquila, que son unos laicos. ¿Por qué? Porque Priscila y Aquila saben mejor algo que Apolo, que es tan culto, pero esto no lo sabe. Por lo tanto, fijémonos que por parte de Apolo hay una gran humildad para que él, sabio como es, acepte la enseñanza de un matrimonio laico. Y por parte de Priscila y Aquila hay la buena voluntad, la valentía de atreverse a cogerle y decirle, oye, ¿qué te falta? ¿Que no sabes?
Otros quizá pensarían, uy, ¿cómo yo le voy a decir? Este hombre tan sabio y yo que no sé tanto. Es decir, observemos que aquí, ¿qué es lo que aflora? Aflora la sinceridad, la humildad y yo diría por encima de todo el amor a la verdad. El amor a la verdad por parte de Priscila y Aquila y por parte de Apolo. No se nos dice, pero seguramente que quizás el mismo Aquila bautizó a Apolo. Porque todavía San Pablo no ha predicado, no hay una comunidad cristiana en Éfeso. Se va a formar ahora cuando llegue San Pablo. Pero cuando llega Apolo, San Pablo no había venido todavía a Éfeso. Recordemos que sí, habíamos visto que en su viaje hacia Jerusalén, al final del segundo viaje apostólico, se detuvo en Éfeso, pero muy poco tiempo. El tiempo que seguramente tardó la nave en la que él viajaba en cargar o descargar. Entonces él fue, como siempre, a la sinagoga y los judíos de la sinagoga de Éfeso le pidieron que volviera otra vez. Y él les dijo, ya volveré, pero en este momento no. Por lo tanto, allí no se había evangelizado a fondo. Y aquí tenemos como primicia, como abriendo camino, este matrimonio. Yo creo que es bueno que los laicos también nos sintamos responsables de transmitir la fe a los demás. Porque, ¿cómo es que Apolo aceptó la enseñanza de Priscila y Aquila? Pues porque también ellos lo hicieron con cariño, con amor, no con actitud prepotente de yo sé y tú no sabes, que es lo que no nos damos cuenta pero a veces hacemos, sino con esa actitud de buscar la verdad, de humildad y de sincero amor a los hermanos y al conocimiento de la verdad. Y no solamente ocurre esto, fijémonos que con este trabajo de este matrimonio han preparado un gran misionero, porque fijémonos cómo continúa los versículos 27 y 28. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que le recibieran. Una vez allí fue de gran provecho con el auxilio de la gracia a los que habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que el Cristo era Jesús. O sea, observemos aquí otro detalle de cómo vivían aquellas comunidades, aquellas pequeñas comunidades. Se nos dice que Apolo decide viajar a Acaya. Recordemos que en Acaya ya había estado San Pablo. Se trata de sobre todo de Corinto, que es donde más tiempo pasó San Pablo en esa zona. Y sabemos, por las cartas de San Pablo a los corintios, pues que Apolo llegó a Corinto y predicó muy bien, hizo muchas conversiones y con la falta de madurez, digámoslo así, de aquellos cristianos de Corinto, pues se formaron facciones. Unos decían yo soy de Apolo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Pablo. San Pablo escribirá su carta a los corintios haciéndoles ver que eso no es propio de un cristiano, que lo que tenemos que ser es de Cristo, porque Apolo o Pablo o quien quiera que sea son medios, instrumentos de Cristo para que le conozcamos, pero a quien tenemos que seguir es a Cristo. Estos grupitos de yo soy de este grupo, yo soy de aquel otro movimiento, yo soy de esto que sea algo que nos separa no es cristiano, porque todos, en el fondo, fijémonos que en los diferentes movimientos y corrientes que hay dentro de la Iglesia, todos ellos son para trabajar porque Cristo sea conocido, porque la Iglesia se extienda. Es decir, no puede haber entre nosotros competencia. Lo que tiene que haber es cooperación, es colaboración mutua. Cada uno aporta lo que tiene para el bien del conjunto de la Iglesia, pero no formar grupos aparte, y más grupos cerrados. Eso no es cristiano. Como digo, de la carta a los Corintios se deduce que
Apolo, sin quererlo seguramente, dio pie a que se dividieran la comunidad de Corinto. Y precisamente en este tercer viaje de San Pablo es cuando escribe las grandes cartas, o sea, las 4 grandes cartas que escribe San Pablo, las escribe durante este viaje. Está la carta a los romanos, las 2 cartas a los corintios y la carta a los gálatas, que son las cartas más largas, las que tienen más doctrina, en un sentido más amplio, ¿no? Desarrolla más. Bueno, pues entonces nos dice aquí San Lucas en los Hechos que cuando Apolo decide ir a Acaya, no nos dice por qué, si es que tenía alguna gestión propia que hacer, algún negocio, o si era sencillamente porque quería también predicar el Evangelio. El hecho es que, ¿qué actitud tienen los cristianos, los hermanos? Que seguramente no sería mucho, porque ya digo, todavía no sé, Pablo no había predicado. Es ayudar a este cristiano, a Apolo, para que encuentre acogida donde vaya. Se preocupan de ayudarle, esa conciencia de que somos pueblo de Dios, de que somos hermanos, que pertenecemos a una misma familia. Por lo tanto, si Apolo va a ir a Corinto, él no conoce Corinto, no conoce a nadie en Corinto, pues los cristianos que están en Éfeso, seguramente ahí estaría Priscila y Aquila, que habían venido de Corinto, pues escriben cartas de recomendación a aquellos hermanos y le ayudan, seguramente también materialmente. Porque pensemos que en los viajes en aquel tiempo, pues, ni había hoteles ni nada que se parezca. Entonces, una persona llegaba a una ciudad y ¿qué hace? ¿Dónde va? Que encuentre un grupo de personas que lo reciben, que le facilitan el encontrarse y el poder comenzar a vivir allí, es un regalo, es un don que se agradece. Pues es muy bueno que veamos cómo vivían aquellas primitivas comunidades cristianas, cómo se preocupaban unos por otros, cómo se ayudaban efectivamente, no de palabra. Y entonces, de esta manera, facilitado por los hermanos de Éfeso, llega allí y con la ayuda de Dios, y esto es muy importante, con su energía, con su fuerza, con su conocimiento, probando con las Sagradas Escrituras que Jesús es el Mesías, pues convenció a muchos judíos y hizo mucho bien en Corinto, y ayudó a crecer aquella comunidad cristiana. En la carta a los Corintios, San Pablo dice que él sembró, Apolo regó. Él fue el primero que echó las semillas del Evangelio, detrás llega Apolo y riega, que lo compara con el cultivo, pero dirá, pero quien hace crecer no es ni Pablo ni Apolo, es Dios. Pablo y Apolo son instrumentos de Dios para sembrar, para regar, pero la fuerza de crecimiento la da Dios. Bueno, pues una vez que nos ha hablado de Apolo, vuelve San Lucas a hablarnos de San Pablo. Vamos al capítulo 19 y leamos los versículos 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron: pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó: pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo,
y se pusieron a hablar en lenguas y profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Aquí tenemos San Pablo que llega a Éfeso. Fijémonos que Éfeso, en aquel momento, en este tiempo en el que San Pablo va, era la capital de aquella provincia romana de Asia. Era una de las grandes ciudades del mundo que existían entonces. O sea, las grandes ciudades, además de Roma, pues tenemos a Corinto, Alejandría, Antioquía, y otra de ellas, importante igualmente, es Éfeso. En aquel tiempo, pensemos, era una ciudad de unos 300.000 habitantes. Era una ciudad grande. Y una de las características de esta ciudad era su templo, un gran templo que ya veremos que se nos hablará de ello más adelante, a la diosa Artemisa. Y otra característica de esta ciudad, que lo han demostrado los hallazgos arqueológicos, es que se practicaba muchísimo la magia y que había muchísimos libros con fórmulas mágicas. Todo esto lo vamos a encontrar. Es decir, pero es bueno que nos demos cuenta del ambiente donde va a llegar San Pablo. Es un ambiente totalmente pagano, pero no solamente pagano, sino un centro que es, digámoslo así, una ciudad que es centro de paganismo. Porque de allí, con ese gran templo y con toda la actividad que veremos enseguida, pues se cultivaba y se trabajaba por el paganismo. Y justamente aquí es donde va a venir Pablo y va a predicar el Evangelio. Y va a pasar 3 años. Es decir, le dedicará mucho tiempo, como iremos viendo. Y por lo tanto puede sembrar abundantemente la palabra de Dios y se formará una buena comunidad cristiana, en la que no solamente se predica el Evangelio en Éfeso, sino que con la ayuda de sus colaboradores veremos que también se evangelizan otras ciudades vecinas. Desde Éfeso iban también a evangelizar algunas otras ciudades vecinas. Por lo tanto, es una gran obra de evangelización. Es importante que nos fijemos que San Pablo procura formar núcleos importantes de cristianos y busca, por lo tanto, lugares que sean, claves, que sean nudo de comunicaciones desde donde fácilmente se va a divulgar más el Evangelio. Pues aquí tenemos que llega a Éfeso, cuando ya Apolo estaba en Corinto, o sea, ya no estaba Apolo. Y resulta que aquí se encuentra San Pablo con un grupo que se manifiestan cristianos, un caso semejante al de Apolo, pero que se da cuenta de que había incoherencias, podríamos decir, había falta de conocimientos, veía algo que no era del todo limpio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por lo tanto les pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? ¿No sería bueno que nos lo preguntáramos nosotros? Porque podíamos preguntarnos: ¿qué vio San Pablo para que pensara que a estos les faltaba el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo ahí no estaba actuando. Pues yo me imagino que él vio que había demasiados criterios meramente humanos, que ahí faltaba espiritualidad, que ahí faltaba esa capacidad sensible para captar a Dios y para secundar los movimientos de Dios, la obra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo, no olvidemos, es el que completa, por decirlo de alguna manera, la obra de Cristo llevándonos a la santidad. Entonces, cuando hay un grupo de cristianos, cuando hay un cristiano, cuando alguno de nosotros sí cumplimos los mandamientos, vamos a misa, diríamoslo así, cumplimos las reglas, cumplimos las normas. Pero en nuestra vida no hay espiritualidad, no hay inquietud,
no hay mentalidad cristiana. Ahí sigue habiendo una mentalidad meramente mundana. Les pongo un botón de muestra para que se den cuenta. Cuando un cristiano, ante una situación de dificultad, una situación de sufrimiento por una enfermedad, por lo que sea, por un fracaso, por lo que sea, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos bajo la luz del Espíritu Santo? ¿O reaccionamos como si fuéramos paganos? O pongamos otro ejemplo. Cuando a uno de nosotros se nos muere un ser querido, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos conscientes de que ese ser querido no lo hemos perdido? ¿Que ese ser querido sigue existiendo? ¿Y seguimos junto a él? ¿Y esperamos el momento en que nos volveremos a encontrar el día de la resurrección sobre todo? ¿O reaccionamos como si ya lo hayamos perdido para siempre, lo hemos perdido definitivamente? Y podemos poner otras situaciones. Es decir, es en la vida, en el vivir los acontecimientos normales de la vida. Cuando, si somos personas que hemos recibido el Espíritu Santo y que nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, que como dice San Pablo, no lo contristamos, se nota en la manera de reaccionar y de actuar y de pensar y de hablar. Pues seguramente algo así sería lo que San Pablo vio en aquel grupo de personas que se consideraban cristianos. Y por eso les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Si estamos confirmados, lo hemos recibido. ¿Le hacemos caso? ¿Nos dejamos conducir por él? O, digámoslo, si lo tenemos guardadito, que no estorbe, que no moleste, que no se meta en mi vida. San Pablo dirá, repito, no contristéis al Espíritu Santo, y más todavía, no lo apaguéis. Cuando no vivimos de acuerdo con las mociones del Espíritu Santo, lo estamos contristando. Pero si cometemos pecados graves y nos quedamos tan panchos, estamos matando, es decir, estamos expulsando de nosotros esa presencia del Espíritu Santo. Y es interesante la respuesta de ellos, ni siquiera saben que existe el Espíritu Santo. Entonces es cuando San Pablo dice, bueno, entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Y fijémonos que es interesante que ellos, igual que Apolo, solamente habían escuchado a Juan Bautista y por lo tanto habían recibido el bautismo de Juan Bautista. Pero aquel bautismo no era sacramento y por lo tanto aquel bautismo no les incorporó en Cristo ni les comunicó el Espíritu Santo. Entonces, porque aquel sacramento de Juan Bautista era simplemente un signo de arrepentimiento, algo que les invitaba y les movía a que se arrepintieran, pero no era sacramento, no produce la gracia. Por lo tanto, cuando San Pablo les instruye bien de en qué consiste el bautismo cristiano y la diferencia con el bautismo que ellos recibieron, ellos, que quieren ser cristianos, reciben el sacramento del bautismo. El bautismo en el nombre del Señor Jesús quiere decir el bautismo instituido por Jesús. Y observen que aquí San Pablo les administra otro sacramento. Además del bautismo, ¿qué otro sacramento? La confirmación. Se dice que les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo, digamos, de una manera sensible, con el don de glosolalia, es decir, profetizaban, hablaban de Dios movidos por el Espíritu Santo. Actuaban, alababan a Dios y hablaban de Dios. Y son un grupo de unos 12 hombres.
Por lo tanto, fijémonos que en este episodio vemos cómo la obra evangelizadora de Juan Bautista llegó lejísimos. O sea, pensemos que Juan Bautista no se movió de junto al Jordán. Allí estuvo predicando él y bautizando. Pero venían gente de diferentes lugares. Y estos, a su vez, llevaban el mensaje a esos otros lugares. Y así es como se va extendiendo el Evangelio. Y seguramente San Juan no podía pensar que fruto de aquella su predicación iban a surgir este grupo de personas tan convencidos en la presencia de Jesús, el Mesías prometido, bastantes datos importantes del Mesías prometido, y que se iban a encontrar estas personas hablando de Jesús, pues en Éfeso y en Corinto, y quién sabe en cuántos sitios más. Porque no olvidemos que los judíos de los diferentes lugares que estaban en la diáspora, muy esparcidos por todo el mundo prácticamente, diríamos, pero para las fiestas, sobre todo para la Pascua, pues procuraban ir a Jerusalén. Y por lo tanto, allí escuchaban el mensaje y luego lo llevaban. Ojalá que nosotros supiéramos dar un testimonio tan convincente como lo dio Juan Bautista y convenzamos a las personas, seamos instrumentos. Quien tiene que convencer, quien tiene que abrir el corazón es Dios, pero Dios se vale de nosotros. Esa convicción que tenía Juan Bautista hizo que se convencieran muchos. Si nosotros hablamos de Cristo con alegría, con ilusión, con fuerza, con convicción, seguro que también vamos a convencer. Aunque de momento no nos enteremos, porque ¿acaso Juan Bautista supo de este grupo de judíos en Éfeso? Yo diría que no. En el cielo se enteraría, pero mientras estuvo aquí no. No sabemos a dónde llegará cuando nosotros hablamos el Evangelio. No tenemos que tener miedo ni vergüenza de hablar de Jesús. Y continuemos, versículos 8 al 10. Entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reino de Dios e intentando convencerles. Pero como algunos, obstinados e incrédulos, hablaban mal del camino ante la gente, rompió con ellos y formó grupo aparte con los discípulos, y diariamente les hablaba en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Recordemos que Pablo les había prometido, cuando al final del segundo viaje llegó a Éfeso, les había prometido que volvería y les hablaría. Por lo tanto, lo hace. Cuando llega a Éfeso, durante 3 meses, cada sábado iba a la sinagoga para discutir y para probarles que realmente Jesús es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Recordemos que los judíos, la razón de ser de ellos, estaban expectantes, esperando la venida del Mesías. Entonces, Pablo les prueba con la Biblia que efectivamente Jesús es ese Mesías prometido. Y eso durante 3 meses, o sea que es mucho tiempo. Lo cual quiere decir pues que él veía que había posibilidades de que aumentara el número de los creyentes entre los judíos. Pero llega un momento en que hay algunos que de tal manera se endurecen, se fanatizan, que llegan a blasfemar del Evangelio, que por lo tanto se oponen tan frontalmente que impiden que se pueda anunciar realmente el Evangelio. Y entonces fijémonos que San Pablo tenemos la actitud que encontramos siempre. Anuncia el Evangelio a los judíos mientras estos son capaces de escucharles. Pero cuando lo rechazan frontalmente, pues corta por lo sano, diríamos. Y por lo tanto se lleva al grupo de los que han creído y nos dice que se retiró a la escuela de un tal Tirano. Tirano es el nombre. Seguramente sería alguna escuela de filosofía de aquella zona.
y que pues le cedería el local, suponemos, ¿no? Le alquilaría el local en las horas. Y entonces, mientras que los 3 meses solamente dedicaba los sábados para hablarles, a partir de este momento, todos los días anuncia el Evangelio en casa de Tirano. Y así ya predica el Evangelio no solo a los judíos, sino que se dice que lo oyeron, la palabra del Señor la oyeron todos los habitantes de Asia, es decir, de aquella provincia cuya capital era Éfeso, tanto judíos como griegos. Pero como digo, esta capacidad de divulgación de la palabra de Dios la hace no solo Pablo, sino que tiene un grupo de colaboradores. De la misma manera que Jesús se buscó a los apóstoles, y vimos que había los apóstoles, los envía Jesús a las ciudades donde luego él iba a ir, pues igualmente hace Pablo. Los grupos de sus colaboradores van a diferentes lugares de aquella provincia de Asia. A muchos de ellos ni siquiera pudo llegar nunca Pablo. O sea, estos otros discípulos fueron los que divulgaron el Evangelio. Por ejemplo, fijémonos en este mismo capítulo 19, el versículo 22. Envió a Macedonia a 2 de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia. O sea, aquí se nos habla en concreto de 2 colaboradores, Timoteo y Erasto. Fijémonos también en el versículo 29. La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. O sea, aquí tenemos otros 2 colaboradores en esta obra misionera de Pablo en Éfeso, que es Gayo y Aristarco, que son cristianos de Macedonia. Recordemos que en Macedonia estaba aquella iglesia que tantas alegrías dio San Pablo, que era la de Filipos, Tesalónica, Berea, ¿se acuerdan, no? Que estuvo allí San Pablo predicando. Incluso podemos ver en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, el versículo 18. Invité a Tito y mandé con él al hermano. ¿Os ha explotado acaso Tito? ¿No hemos obrado según el mismo espíritu? ¿No hemos seguido las mismas huellas? Por lo tanto, aquí otro compañero que está San Pablo, que lo ha enviado, en un momento dado lo ha enviado a Corinto. Recordemos que la iglesia de Corinto era bastante conflictiva. Si leemos las cartas a los Corintios, vemos que había mucha inmadurez. Y San Pablo tiene que corregir cosas y aclarar otras. Pues en un momento dado envía a Tito, que era otro de estos colaboradores que tenía San Pablo. Y seguramente también fue aquí, en Éfeso, donde conoció a Filemón. No sé si conocen la cartita preciosa que escribe San Pablo a Filemón. La tenemos en el Nuevo Testamento. Se trata de un señor más o menos bien adinerado, que se le escapó un esclavo, ¿se acuerdan, no? Y este esclavo se fue a Roma y seguramente robó a Filemón, le robó cosas, y San Pablo encuentra a ese esclavo de Filemón y lo convierte y se lo devuelve a su amo. Y San Pablo habla de que le debe, Filemón le debe, mucho más de lo que su esclavo le podía deber, porque le debía ser cristiano y le debía el don extraordinario de ser hijo de Dios. Es decir, leyendo las cartas de San Pablo a los Corintios, sobre todo, vemos todo un equipo de colaboradores de San Pablo en este tiempo, como digo, en conjunto 3 años que San Pablo pasa en Éfeso, y que hizo que el Evangelio llegara a toda aquella parte, él dice de Asia, ¿no? Nos dice San Lucas. Continuemos, versículos 11 y 12. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades, y salían los espíritus malos. Aquí tenemos un texto muy interesante
que nos prueba cómo Dios aprueba y bendice el uso de las reliquias. O sea, fijémonos que se nos dice que Dios obraba muchos milagros a través de San Pablo, y milagros no vulgares, es decir, realmente importantes. Y, lógicamente, esos milagros ayudaban a que creyeran, a que le creyeran más y a que se fortaleciera más la fe de aquella comunidad que habían salido en su mayoría del paganismo, y del paganismo en aquel ambiente de magia y de superstición, etc. Es decir, pensemos que hay ambientes en los que la conversión es un milagro de Dios. Y esto en general, la conversión es un milagro de Dios, pero aquí de una manera, el ambiente no ayudaba de ninguna manera a encontrar a Cristo, porque pensemos que significa, cuando realmente hay una auténtica conversión a Cristo, de dejar de poner como centro de mi vida el dinero, el éxito, el progreso, la fama, el bienestar, para ponerlo en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. En descubrir que la felicidad no está en tener lo que sea, sino en amar y ser amado. Y este paso no es fácil. Entonces, Dios se vale, pues incluso de reliquias. Porque fijémonos, la gente de tal manera ven en San Pablo un hombre de Dios, un hombre que está en contacto con Dios, en el cual Dios actúa de un modo especial, que se nos dice que le quitaban los pañuelos y los delantales. Pobre Pablo, ¿no? Le quitan pañuelos y delantales para aplicarlos a los enfermos, y cuando le aplicaban a los enfermos estas reliquias de San Pablo, los enfermos curaban. Y muchas enfermedades, incluso se expulsaban demonios. Por lo tanto, repito, es Dios mismo el que hace que el contacto, porque el milagro no lo hacían ni los pañuelos ni los delantales, ni San Pablo. Los milagros siempre los hace Dios. Pero dada la fe de esas personas que creen en que Pablo es un mensajero de Dios, en que Pablo es un hombre de Dios, aplican esto a los enfermos y Dios atiende y escucha. Fijémonos que no es el único caso de reliquias. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículos 20 al 21. Eliseo murió y le sepultaron. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los años. Estaban unos sepultando a un hombre cuando vieron a la banda, y arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, cobró vida y se puso en pie. O sea, fijémonos que aquí tenemos otro caso de milagros a través de reliquias. Se trata de los huesos de Eliseo, un hombre de Dios. Y entonces nos relata el libro de los Reyes este episodio, ¿no?, de que unas personas llevan a un difunto a enterrarle. Pensemos que entonces no se usaban cajas. Entonces ven a un grupo de bandidos y pues corre peligro su vida, echan el cuerpo del difunto pues donde encontraron, y coincidió que fue en el sepulcro donde estaba enterrado Eliseo, y al contacto del cadáver con los huesos de Eliseo, este muerto resucita. Por lo tanto, fijémonos que en este caso las reliquias incluso resucitan a un muerto. Es por esto que en la Iglesia se valora y se da culto, de alguna forma, a las reliquias. Bueno, por lo tanto, fijémonos aquí cómo, repito, es Dios mismo el que nos invita a hacer uso de las reliquias para alcanzar dones de Dios. Por esto, en la Iglesia se usan las reliquias y se tiene un gran respeto a las reliquias. Y cuando se quiere promover la canonización de una persona,
pues se procura que se usen estas reliquias para aplicarlas a los enfermos, dar oportunidad de que Dios, a través de este medio también, se hagan los milagros. Hay, digamos, abusos. Es decir, hay gente que ya ve reliquia en todas partes y hay tipo de superstición, etcétera, etcétera. Y no, pensemos que los milagros siempre los hace Dios. Pero la fe del que usa una reliquia, algo que ha estado en contacto con un hombre, una mujer que son santos, que han sido personas unidas a Dios, pues Dios glorifica a estas personas haciendo milagro a través de sus reliquias. Y esto está en la misma Sagrada Escritura, como vemos. Por lo tanto, es normal que el cristiano lo pueda usar y lo debe valorar estas reliquias. Bueno, continuemos. Ahora tenemos un acontecimiento que, digámoslo así, trastoca esta situación. Versículos 13 al 17. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: «Os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo». Eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: «A Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y arrojándose sobre ellos el hombre poseído del mal espíritu, dominó a unos y otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre de Jesús. O sea, aquí tenemos un episodio que nos muestra que Dios no acepta que juguemos o que queramos hacer negocio con las cosas de Dios. Y aquí se nos habla de estos 7 hermanos, aunque que veremos que al final los que son víctimas son solo 2, seguramente porque en aquel caso solo iban 2. Pero fíjense, es curioso ver que se trata de judíos, pertenecientes a una de las familias sacerdotales importantes de Israel, y que aquí han ido a Éfeso, pues diríamoslo así, aprovechando el ambiente de valorar tanto la magia, de haber tanto interés por la magia, a hacer de alguna manera su magia. Entre los judíos había casos de auténticos exorcistas. Recordemos que el mismo Jesús defiende y les dice: vuestros hijos, ¿en nombre de quién? Expulsa a los demonios. Pero estos vemos que sencillamente lo que quieren es hacer negocio. Y no creen en Jesús, pero como ven que San Pablo, usando el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, expulsan demonios y hacen milagros no comunes, como hemos visto, pues ellos piensan que también pueden usar el nombre de Jesús y hacer su negocio. Y es interesante si nos fijamos la fórmula que usan ellos. Le dice, se encuentran con una persona endemoniada, no olvidemos que el demonio existe y que existen endemoniados, existían y existen. Y lógicamente una persona endemoniada es una persona poseída por el demonio. Podríamos decir que, fijémonos, un santo, ¿qué es? Una persona poseída por Dios, que se ha dejado penetrar por Dios y que es Dios quien la conduce. San Pablo. ¿Qué es un endemoniado? Pues una persona que se ha dejado seducir por el diablo y es el diablo el que le conduce. Y por lo tanto, mientras que Dios nos lleva a la felicidad, el diablo no puede llevar a la felicidad porque él no es feliz y nadie da lo que no tiene. San Juan nos dirá: el que peca, ese es del diablo. Lo tenemos en la primera carta de San Juan. Por lo tanto,
el que peca y no le da importancia y va dejando, alejándose más y más del camino de Dios, da entrada al diablo. Y el diablo normalmente aprovecha las oportunidades. Recordemos que San Pedro nos dice que el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad que se le da. De ahí que fijémonos que en este mundo no podemos ser imparciales y estar como expectantes. O dejamos que Dios viva en nosotros o dejamos que viva el diablo. Hay un texto que nos puede aclarar esto. Veamos en la primera carta que le estoy diciendo de San Juan, en el capítulo 3, un momento que busco, porque el versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Y si lee el versículo 8... Quien comete el pecado es el diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La acción del diablo está y nos induce a pecar, nos induce a alejarnos de Dios y a llevar una conducta, una mentalidad, unos pensamientos contrarios a Dios. Pero los pensamientos no se ven. Se ven las actitudes, y por esto San Juan nos dice, ¿cómo sé si yo soy hija de Dios o si yo soy hija del diablo? Pues fijémonos que nos lo dice muy claro. ¿En qué se conoce? Los hijos de Dios, dice, el que no practica la justicia, justicia en el sentido de santidad, no se esfuerza por avanzar por el camino de la santidad, y no ama a su hermano, ese es del diablo. No es tan difícil darnos cuenta, diríamos, no es tan difícil no juzgar al otro, eso es Dios quien lo tiene que juzgar, sino juzgarnos a nosotros mismos. Y depende de nosotros que seamos más o menos de Dios. Hemos de avanzar cada vez más por el camino de la santidad, porque no olvidemos que el proyecto que Dios tiene de cada uno de nosotros es que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Efesios capítulo 1, ¿se acuerdan, no? Bien, pues aquí tenemos con que estos, queriendo hacer negocio, pues le dice, mira, en nombre de Jesús, el que invoca a San Pablo, el que invoca a Pablo, quiere expulsar al diablo. Pero fijémonos cómo Dios deja libre al diablo. Y por lo tanto, le dice, conozco a Jesús, y también sé quién es San Pablo, pero vosotros ¿quién sois? ¿Qué autoridad tenéis? Solo Dios puede más que el diablo y puedo expulsarlo. Y entonces, pues este endemoniado se arroja sobre estos dos exorcistas y salen malheridos y desnudos. Pero claro, pensemos el impacto que esto causó en la comunidad cristiana. Porque vieron muy claro que no se puede seguir siendo cristiano y al mismo tiempo estar en esas supersticiones y en estas magias. No se puede ser cristiano y al mismo tiempo creer y practicar, digamos, cosas que no son de acuerdo con el Evangelio. Que también hoy tenemos muchos, que si las cartas, que si la Ouija, que si, en fin, tantas cosas que sabemos que hay en nuestra sociedad. Y hay cristianos que les parece que, bueno, esto es divertido. No se puede, no se puede. Y los cristianos, se ve que al menos muchos cristianos en Éfeso, pues de alguna manera, pues seguían condescendiendo con esta costumbre tan extendida en Éfeso y al mismo tiempo con la vida cristiana. Ante este hecho, digámoslo así, se le abren los ojos, descubren que no se puede jugar. Con la vida cristiana hay que tomársela en serio. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Lo tenemos que dejar para el próximo día. Se tiene que quedar en suspense porque tenemos la hora. Obligación a venir el próximo día. y a saber que no podemos jugar. O somos o no somos.